Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, y este es el tema número 2. Sabiduría y conocimiento de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Que conozcamos la voluntad del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Vemos aquí que Pablo, en su primer encarcelamiento, preso, escribe esta carta, aunque Pablo no había ido a Colosas. Sin embargo, uno de sus consiervos que la había fundado, gloria al Señor, les reporta de unas anomalías que estaban aconteciendo. Había un problema doctrinal que se quería infiltrar, unas falsas enseñanzas. Y Pablo, como apóstol, como autoridad de la iglesia del Señor, escribe esta carta para corregir esos asuntos. Entonces, vemos aquí, hermano, que Epafras había fundado esta iglesia, y consiervo de Pablo, y dice Pablo: por lo cual nosotros, los que estamos prisioneros, los cristianos que estamos ahí, ¿verdad? Desde el día que lo oímos, no cesamos, no paramos de orar por vosotros. Entonces, en una cárcel, la mayoría de los presos lo único que hacen es orar, ¿verdad? Que no tienen tiempo para otras cosas, pero sí por orar. Porque estás encerrado ahí, ¿qué vas a hacer? En un solo lugar. Y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjese bien, hermano. Muchas veces nosotros los creyentes o los pentecostales queremos: Señor, lléname de tu espíritu, lléname de doble porción. Pero nunca usted oye: lléname de conocimiento de tu voluntad. Entonces, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia y dice: de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. Entonces, número uno, hermano, lo primero que debemos de aprender o de pedirle al Señor, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es su voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos cuál es la voluntad de Dios para su vida, hermano, usted va a fluir, hermano, como pescado en el agua. ¿Por qué? Porque usted sabe que está en la voluntad de Dios. Cuando nosotros no conocemos, no sabemos cuál es la voluntad, vamos a ir en contra de la voluntad de Dios. Acuérdese que Gamaliel dijo: hey, déjenlo, porque no sabemos si están, porque pueden estar luchando contra Dios. Y si están luchando contra Dios, no lo van a poder detener. Entonces, se refería cuando encarcelaron a Jesús. Pero vemos aquí que Pablo dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Usted le ha pedido al Señor: Señor, lléname de tu conocimiento, que yo pueda conocer tu voluntad, que yo esté seguro, pleno, lleno de que estoy en tu voluntad. Yo aprendí algo, hermano, como cristiano y en el ministerio, que cuando uno está en la voluntad de Dios, usted va a ser la persona más feliz. Usted puede estar en un lugar donde puede haber abundancia, puede tenerlo todo, entre comillas, pero si usted no está en la voluntad del Señor, hermano, se va a sentir infeliz. Algo me falta. ¿Qué me falta? Pero cuando usted está en la voluntad de Dios, hermano, esté en donde esté, usted está feliz y contento.
Por eso el apóstol Pablo le dice, para que oramos para que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. De su voluntad, llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces usted debe de orar, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y estar lleno quiere decir que usted está pleno. ¿Qué pasa cuando usted está lleno? Ya no quiere más, ¿verdad? Ya no pide más. Cuando usted come un plato rico que le gusta y se sacia y se queda lleno y dice, ¿quieres? Ay, está tan delicioso que quisiera, pues ya no puedo. Ya estoy lleno, ya no puedo. Entonces, hermano, usted tiene la seguridad de la voluntad del Señor. Está seguro. Y si estamos en la voluntad del Señor, todo sale bien. Gloria al Señor. O mejor dicho, Dios tiene el control. Fíjese bien, llenos del conocimiento de su voluntad. Entonces, usted y yo vamos a orar. Usted va a orar y decirle, Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, conocimiento es conocer, saber. Sabiduría e inteligencia. Entonces, el conocimiento, lo que usted sabe, la sabiduría se aplica al conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? El hermano Goyo sabe cómo hacer injertos en los árboles, su oficio, ¿verdad? Entonces, él tiene el conocimiento y un día él quiere hacer algo en su casa o en un lugar y él, como él tiene el conocimiento, él usa ese conocimiento para hacerlo y ponerlo en el lugar correcto, ¿verdad? O sea, usas tu conocimiento, la sabiduría, sabe qué árbol se puede injertar y qué árbol no se puede injertar. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento, sabe. Ahora la sabiduría entra en dónde sí hacerlo y en dónde no hacerlo. ¿Sí me están entendiendo? ¿Verdad? Es como el mecánico, sabe el conocimiento y la gente ya lo llevé aquí, ya lo llevé allá y no lo pueden arreglar. Pero el conocimiento que tiene el mecánico usa la sabiduría para aplicar y poner el tornillo en el lugar correcto. Hay una anécdota de un hombre que llegó y que estaba varado el carro, llegó, miró el carro, en un minuto, apretó el tornillo y arregló el asunto. Mándeme la factura, $1,500. ¿Pero por qué? Si nomás fue un tornillo. Dijo, le detalló en la nota, le mandó la nota otra vez. Dice, 1,499 por saber qué tornillo apretar y $1 por apretar el tornillo. No se trata que apretar, sino cuál apretar. ¿Me entiende? Entonces, ahí es donde entra la sabiduría. Tú tienes el conocimiento, pero la sabiduría te ayuda a cómo hacer las cosas de una manera efectiva y de una manera correcta, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, el conocimiento de su voluntad, sabes cuál es la voluntad. Entonces, ¿cómo aplicas esa sabiduría a ese conocimiento para aplicarlo a tu vida? Dice, ¿e inteligencia qué? Espiritual. Porque ahí Santiago nos habla de una inteligencia animal y diabólica. Pero Pablo nos habla de una inteligencia espiritual. Entonces, usted y yo podemos quizás no tener títulos universitarios, pero sin embargo, usted puede tener más inteligencia espiritual que una persona profesional. ¿Sabía usted eso? La Biblia dice en los Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios.
Entonces, ¿cuánta gente atea dice, no existe Dios? Y son profesionales, son científicos, todo. Sin embargo, usted quizás no tuvo ni primaria y usted cree en el Señor. ¿Me entiende? Entonces, vemos aquí, hermano, conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, Señor, yo quiero ser lleno del conocimiento de tu voluntad. Yo quiero estar segura de tu voluntad en mi vida y cómo aplico las situaciones de mi vida para la voluntad que Dios ya trazó para mi vida, que ya planeó para nuestra vida. Gloria al Señor. Tenemos que usar la sabiduría y la inteligencia espiritual, ¿verdad? Versículo 10. Ahora, ¿cuál es el propósito de tener el conocimiento de su voluntad? Para que lo apliquemos a nuestra vida. Y dice, para que andéis como es digno del Señor. Entonces, si yo aplico el conocimiento que tengo de la voluntad del Señor en la sabiduría que Dios me da y en la inteligencia espiritual que Dios me da, la voy a aplicar para que yo entonces pueda andar como a Él le agrada, como de una manera digna de mi Señor. O sea, nosotros somos representantes de Jesús en esta tierra. Entonces, nuestras acciones, nosotros representamos a Jesús. Entonces, imagínense nuestro comportamiento, hermano. Déjenme explicar un poquito este contexto. Por ejemplo, para los judíos, la palabra cristianos es una palabra que mantienen distancia. ¿Por qué? Porque los cruzados, en el tiempo de las cruzadas, los cristianos, hermano, mataban a todos aquellos que se oponían a Cristo. ¿Me entienden? Entonces, muchos judíos fueron muertos en esas cruzadas. Entonces, por eso cuando tú eres cristiano, entonces, todo aquel que cree en Cristo es cristiano, entre paréntesis. Pero cuando uno le dice, yo soy cristiano evangélico, soy creyente en Jesús, entonces ya te miran diferente porque saben que no eres como de esos cristianos. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a representar, hermano? Una de las cosas que yo les digo, especialmente cuando tenemos un guía que no es creyente, en nuestros tours le digo, hermano, la Biblia dice que somos libros abiertos, leídos por todos. Démosle buen testimonio, especialmente en los países, por ejemplo, como en Turquía, que son musulmanes. Como el guía me dijo, esta vez dijo, yo sé más Biblia que el Corán. Un día de esto me voy a convertir, dijo. Riéndose me dijo. Porque están enseñando, saben el Nuevo Testamento, lo que aconteció. Porque son como de esos que se llaman, soy católico pero nunca van a misa. No lo practican, ¿me entiendes? Entonces, hay muchos musulmanes que son musulmanes porque crecieron en un hogar, les enseñan y guardan las tradiciones, pero no son perseverantes, ¿me entiendes, hermano? Pero él como guía tiene ese conocimiento y luego escucha. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces cada sitio que llegábamos y dábamos una enseñanza, él estaba ¿qué? Escuchando. Entonces el Espíritu Santo poco a poco va trabajando. Entonces, para que andéis como es digno del Señor. Entonces nosotros debemos de conocer cuál es la voluntad del Señor, de aplicar ese conocimiento con sabiduría a nuestro diario vivir para andar de una manera digna del Señor, no para quedar bien con el patrón. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos agradarlo al Señor. ¿Me entiende, hermano? Usted no está para agradar ni a la suegra, ni al suegro, ni al papá, ni al esposo, ni a la esposa. Estamos para agradar al Señor. Entonces, si agradamos al Señor, podemos quedar bien con los que tienen un buen corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice, ¿para qué andéis como es digno del Señor? Cuando aplicamos el conocimiento de la voluntad del Señor. O somos llenos de su voluntad y aplicamos la sabiduría para caminar en su voluntad como es digno del Señor. Dice, agradándole en todo. Entonces, ¿agradándole en qué?
en cómo hablamos, en cómo caminamos, en cómo nos comportamos, en cómo tratamos a los demás. Entonces, ¿agradándole a qué? En todo. Entonces, el conocimiento no solamente, hermanos, venir a la iglesia, levantar manos, gloria a Dios, alabar a Dios, y allá afuera maltratar y ofender y humillar a los demás. No. Entonces, oye, por eso, hermano, en la iglesia cristiana, mucha gente, muchos jóvenes, muchos hijos, hermano, no creen en la iglesia porque hay mucha hipocresía, dice, porque en la iglesia se portan de una manera, pero en la casa son otra cosa. ¿Me entiende? Por eso, cuando tenemos el conocimiento de su voluntad, sabemos cuál es la voluntad del Señor, lo aplicamos a nuestro diario vivir, dice, y le vamos agradándole al Señor en todo, en todo. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. En todo. Entonces, agradándole en todo. O sea, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, fíjese, hermano, lo que hace estar lleno del conocimiento del Señor. Cuando aplicamos esa sabiduría, esa inteligencia a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, vamos a andar como es digno del Señor. O sea, vamos a ser representantes. ¿Sabe, hermano, por qué en Antioquía de Siria, la iglesia primitiva, por primera vez, la gente, no los creyentes, no la iglesia, la gente de afuera le puso cristianos a los cristianos? Por primera vez se menciona la palabra cristianos. No fueron los creyentes que se pusieron el título, no traían un letrero que decía yo soy cristiano porque sigo a Cristo. No, la gente, esos son cristianos porque se parecen a Cristo. Entonces, imagínense el comportamiento, la conducta de ellos era similar, parecida a la de Cristo. Por eso Pablo dice, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces, seamos llenos del conocimiento para que andemos como es digno del Señor. O sea, no necesitamos, hermano, que nos anden vigilando para portarnos bien, agradándole en todo. Entonces, para agradarlo al Señor, al que debemos de agradar es al Señor, llevando fruto en toda buena obra. Entonces, si andamos como es digno, si le agradamos en todo, entonces vamos a llevar ¿qué? Fruto. ¿Qué le dijo? ¿Qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 15? Yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. Entonces yo los elegí a vosotros, ustedes no me eligieron a mí, y los puse para que vayáis y llevéis fruto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito? El árbol se conoce por sus frutos. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, bondad, benignidad, templanza, dominio, fe. Entonces, contra tales cosas no hay ley. Entonces, vemos, hermano, que el resultado de conocer, llenos de su voluntad, aplicamos el conocimiento y la sabiduría espiritual para andar como es digno del Señor. Vamos a caminar de una manera que le agrade al Señor y vamos a llevar fruto en toda buena obra. Toda acción que hagamos va a haber fruto. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese, uno, lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Andar como es digno, agradándole en todo, llevando fruto en toda obra. Y 5, creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, ¿cómo yo crezco en el conocimiento de Dios? ¿Qué tanto conocemos a Dios? ¿Qué tanto conocemos de Dios? Acuérdense, Job dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, conocer no solamente, hermano, usted puede conocer a una persona por un libro, por una carta. Y la otra faceta es conocerlo personalmente. ¿Me entienden? Por ejemplo, los que estamos casados
por más de 20, 30 años, conocemos a nuestras parejas. ¿Verdad que sí? ¿Cómo los conocemos? Por tanto tiempo que hemos estado juntos. ¿Verdad? Ya está un gesto que hace, ya sabemos. O sea, ¿por qué? Porque al pasar tiempo con alguien, se conoce a esa persona. Entonces, para que nosotros, hermanos, dice, creciendo en el conocimiento de Dios, no solamente lo conozcamos, hermano, intelectualmente, sino personalmente. O sea, que tengamos, ¿por qué? Porque el cristianismo es diferente, la religión es algo que la gente hace, como le decía ahorita, ¿verdad? Hay musulmanes que nomás son musulmanes de nombre, ¿no? Pero no son verdaderamente. Mire, tuvimos un incidente en el aeropuerto ya cuando veníamos, y esas mujeres traían tapadas la cabeza y todo, y no querían que dejar una maleta que pasáramos y todo eso. Y el dueño de la agencia de Turquía, el turco, dijo, deberían de quitarse toda esa cosa que traen de religiosas, porque, o sea, como se estaban portando, porque no se estaban portando. Una persona que tiene religión, aparentemente es una persona noble, es una persona sensata, comprensiva, ¿verdad? No es una persona ruda. Por eso la importancia del conocimiento de Dios, hermano. No solamente conocer en saber. Usted puede memorizar y saber la Biblia de memoria, y yo conozco todo eso, sí, pero conoces al autor de la Biblia, lo conoces a él, ¿me entiende? Entonces, no solamente que conozcamos la Escritura, hermano, pero que lo conozcamos a él. Porque es importante tener el conocimiento, porque sabemos, hermano, que Dios no... ¿Cómo fue posible, por ejemplo, los mártires que han muerto por causa de Cristo? Policarpo, ¿me entiende? Lo ponen en la hoguera para quemarlo, y Policarpo niega a Jesús. Dijo, tantos años, más de 80 años que le sirvo y nunca me ha fallado, ¿cómo le he de fallar yo a él? Porque lo conocía, ¿me entiende? Entonces, hermano, la importancia, Pablo, para erradicar todo engaño, toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza, ¿cómo refutamos todo eso? Primero, estar llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor para mi vida? ¿Cómo yo aplico la sabiduría y la inteligencia espiritual para agradarlo a Él en todo y llevar fruto? Siguiendo con el conocimiento de Dios. Perdón. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Fíjese bien. ¿Fortalecidos con qué? Con todo poder. O sea, Efesios capítulo 6, verso 10, de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, ¿hay alguien que tenga más poder que Dios? ¿Hay alguien que tenga más potencia que Dios? No hay nadie. El hombre podrá tener mucha fuerza, así como Superman, ¿verdad? Tiene su kriptonita, su debilidad. Entonces, hay personas, hermano, que tienen debilidad. Pero el apóstol Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. O sea, la gloria del Señor, cuando nos refugiamos en su gloria, en su poder, en su autoridad. Entonces, hermano, dice ahí, somos fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Toda paciencia. Entonces, que mientras estemos procesados, como nos fortalecimos con su poder, con la potencia de su gloria, vamos a tener la paciencia. Acuérdense, paciencia no nomás es estar ahí comiéndote las uñas. Bueno, pues tengo que ser paciente aquí. No.
Paciencia es esperar en acción, en movimiento. ¿Me entiende? No estar inactivo, no, estás en acción. Estás creyendo, estás confiando. Señor, aleluya, tú vas a obrar, mientras estoy esperando, estoy siendo paciente, estoy creyendo. No tengo una fe muerta, no, tengo una fe activa. ¿Por qué? Porque estoy fortalecido con su poder para creerle que Él va a intervenir de una manera sobrenatural. Entonces, aunque Dios puede tardarse y es larga las situaciones, Dios eso no impide, hermano, que nosotros seamos perseverantes. Paciencia es perseverancia, es constancia. Versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, mientras estamos esperando, mientras somos pacientes, mientras estamos perseverando con esa paciencia de gozo, de alegría, de regocijo. Señor, gracias porque me hiciste partícipe. Gracias porque me elegiste a mí. Gracias porque entre los billones de habitantes en la humanidad me elegiste, me escogiste a mí para que yo te dé gloria y te dé honra, Señor. Entonces, ¿se da cuenta, hermano? Con gozo. No, pues a ver cómo me va, y a ver cómo salgo de esta, y a ver, entonces imagínense, no. El Señor quiere que conozcamos su voluntad, que apliquemos ese conocimiento para dar frutos, para agradarle al Señor. El Señor nos fortalece, pero le damos gracias, dando gracias con gozo al Padre que nos hizo aptos, que nos hizo capaces, que nos aprobó. Aptos, hermano. Imagínese, usted y yo no estábamos aptos. ¿Sabía usted, hermano, que a veces, por ejemplo, si usted va a aplicar para cierta función en un trabajo y miran su currículum y dicen, esta persona no está apta para este trabajo? Ahora, ¿qué perfección podemos tener nosotros para que seamos aptos? ¿Somos perfectos para que el Señor nos diga, tú eres apto para? No hay justo ni aún uno. Sin embargo, a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nos hizo aptos. ¿Se da cuenta? Por eso Pablo dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo capaces, aptos para participar. Tú no puedes participar. Es como hay iglesias, hermano, que si no son bautizados, si no son miembros de la iglesia, no pueden tomar la Santa Cena. Pero la Biblia es clara. Hacer esto en memoria de mí. Todas las veces que las hiciera, la muerte y la resurrección. La muerte y la venida de Jesús. La muerte y la resurrección anuncia hasta mi venida. Entonces estamos anunciando que Él murió, que Él resucitó y que Él vendrá por nosotros. Entonces si no lo tomo, quiere decir que no soy partícipe de entrar al cielo, cuando Cristo ya me perdonó mis pecados. Entonces, ¿quién soy yo para decirle, tú no puedes hacer eso? Pero bueno, eso es lo que mucha gente dice, tú no estás apto para participar de la Santa Cena. Pero mire lo que dice, Jesús al morir en la cruz y perdonar nuestros pecados nos hizo aptos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Fíjese bien, ¿nos ha librado de qué? Del poder, de la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, hermano, ahora somos aptos
Estábamos en las tinieblas, en el reino de las tinieblas, donde el enemigo nos tenía gobernado, donde éramos esclavos del enemigo. Sin embargo, el Señor nos traslada y nos pone en el reino de luz. Nos saca de las tinieblas a la luz, de la oscuridad a la luz admirable, gloria al Señor. Y nos traslada al reino de su amado Hijo. Entonces, por eso en el Padre nuestro, véngase tu reino, ¿verdad? El gobierno del Señor. Entonces, vemos aquí claramente, versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En quien tenemos ¿qué? Redención. Redención, hermano, es que alguien pagó un precio por ti. Alguien pagó la deuda. ¿Me entiendes? Entonces, quien nos redimió, quien pagó la deuda, ¿quién pagó la deuda por nosotros? Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, resucita el tercer día, llega al cielo al Padre y le dice: Padre, aquí están mis manos. Aquí están las marcas en mi corona, la corona de espinas. Aquí están las marcas en mis manos. Aquí están las marcas en mis pies. Yo di mi vida por ellos. Entonces, Él pagó el precio. Y Pedro dice: fuimos comprados no con oro ni plata ni cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Entonces, terminamos aquí. En quien tenemos redención por su sangre, Él nos redimió a nosotros. El perdón de pecados. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, hermano? Por eso tenemos que tener cuidado cuando decir: no, esa persona no lo puede perdonar Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Saulo de Tarso, en 1 Timoteo 1:15 dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces Pablo dijo: si Dios me pudo salvar a mí, puede salvar a cualquiera. Entonces, hermano, no limitemos el poder redentor de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de orar, hermano? Que seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Porque cuando usted está lleno del conocimiento, lo demás viene por añadidura. Lo demás se va acomodando a su vida. Pero cuando nosotros buscamos soluciones y queremos armar el rompecabezas por aquí y por acá, hermano, y queda todo el hoyo allí en lo más importante, no podemos y nos estamos quebrando la cabeza. Debemos de: Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Quiero saber tu voluntad, caminar en ella, aplicarla para agradarte a ti. Entonces, hermano, el Señor viene acomodando todo en su lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Padre, te damos gracias en esta tarde, noche, Señor. Ayúdanos a conocer, a ser llenos del conocimiento de tu voluntad. Y que la sabiduría y la inteligencia espiritual la podamos aplicar para agradarte en todo, Señor. Para andar como es digno de ti, Señor. Para que la gente, aleluya, vean que somos creyentes en ti cuando vean nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro caminar, agradándote, llevando frutos, Señor. Llénanos de que tengamos el conocimiento de ti, que te conozcamos a ti, Señor. Señor, y que nos fortalezcamos con todo tu poder y tu gloria, Señor. Para que seamos pacientes, Señor, y con gozo alabarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.